Con todo lo que puedan venir mal dadas, que están viniendo mal dadas, en términos socioeconómicos en la provincia de Ourense, hay algunas cosas que nos limitan esa capacidad, digamos que de sufrimiento, y al contrario nos abren posibilidades un poco más optimistas. El Observatorio Económico Ourensán acaba de hacer público su último informe, según el cual la capacidad de resistencia que tiene Ourense está demostrada. ¿Por qué? No es una entelequia, son reflexiones que parten de datos de fuentes oficiales y de análisis en ese sentido muy contrastados. Vamos a hablar de ese asunto y vamos a escuchar las opiniones que nos proporciona Andrés Mazaira, que es el coordinador del Observatorio Económico Ourensán de la Diputación. El Observatorio Económico Ourensán acaba de hacer público su informe sobre las consecuencias de la pandemia en la provincia. Según el análisis, Ourense destaca por su capacidad de resistencia. El peso significativo que poseen las transferencias públicas directas, vía sueldo de las administraciones públicas, nóminas, etc., dota a la economía ourensana de una mayor resistencia en el corto plazo, en este caso frente a los efectos de la crisis del COVID-19, tal y como se ha destacado en los distintos documentos de seguimiento del impacto de la pandemia elaborados por el Observatorio Económico Ourensán desde el pasado mes de marzo. Andrés Mazaira es el coordinador de este organismo que depende de la Diputación. Determinadas economías, y entre ellas la de Ourense, puedan mostrar una mayor resistencia, una mayor resiliencia que otras a esos cambios bruscos de los ciclos económicos, ¿no? Es decir, que sea más inelástico. Y la economía ourensana, los datos, todo lo que dicen es que es una de ellas, ¿no? Una de las que muestran esa cierta inelasticidad. ¿Por qué muestra esa inelasticidad? Pues la inelasticidad se debe sobre todo a su propia estructura sociolaboral. Existe una base significativa de pensiones públicas, existe una base significativa de empleo público y luego existe un determinado volumen industrial. Esos elementos, ¿no?, configuran una base, un soporte que lo hacen menos fluctuante y menos dependiente de sobre todo un sector como es el sector servicios o incluso del sector de la hostelería o del turismo. De hecho, la gran diferencial que vemos entre Ourense y Galicia o entre Galicia y España es que penaliza mucho obviamente a aquellas que estaban muy enfocadas a un sector como es el turismo, como es el sector terciario, que siempre venimos anunciando que es el primero que sufre los envites de esta tipología de crisis. Mazaira también alude al peso de las afiliaciones en la seguridad social por sectores. Se ve muy marcadamente tanto en el ámbito de las afiliaciones como en el ámbito del desempleo. En ese sentido, el precio que paga la economía ourensana en comparación, en este caso con la gallega, por ese confinamiento que ha tenido que sufrir lo que son zonas muy relevantes de nuestra provincia, como es la propia ciudad, la propia capital, pero también comarcas como las de O Carballiño o comarcas como la de Verín, se penalizan claramente en el empleo. Y ahí también se ve el peso que tiene el cerrar la hostelería. Según la encuesta de población activa del tercer trimestre, el paro en Ourense sigue bajando. Este siempre se ha movido en favor de la provincia de Ourense con respecto a Galicia, entre 2-3 puntos, llega a ser 6 en abril, en mayo, en la época más dura de la crisis, y llegado a lo que es el mes de octubre, baja hasta medio punto. ¿Cuál es ese efecto? El efecto es el impacto que tiene en las cifras de desempleo y en las cifras de actividad del cierre parcial o del cierre efectivo de una parte significativa de la provincia de Ourense. El coordinador del observatorio también alude hacia dónde nos encaminamos como sociedad y los nuevos caminos y oportunidades que se abren. Hay elementos, hay sectores, hay actividades donde sabemos competir perfectamente, donde llevamos compitiendo mucho tiempo. En primer lugar, yo diría, focalicemos de nuevo la industria. Tenemos la posibilidad de generar valor añadido y cada vez más importante, más relevante en ámbitos muy específicos. Ámbito de la industria agroalimentaria,
ámbito de la industria extractiva, ámbito de la pizarra, ámbito de la industria incluso del sector de la automoción. Estamos trabajando, llevamos desde ahí las empresas orensanas siendo muy competitivas. Bueno, aprovechémoslo sinceramente. Tendremos que volver a la industria solo, no podemos tener una dependencia tan grande del sector terciario. Además, construyamos esos elementos desde las reglas del juego que empiezan ahora. Los viejos paradigmas no van a valer. Están marcados los nuevos caminos que pasan obligatoriamente por la digitalización. Y no hablo solo del comercio electrónico, hablo de incluir la transformación digital en todos los procesos de la empresa, y eso va a ser muy relevante para poder competir. Hablo de la sostenibilidad, hablo de que no solo el cambio climático es que sea una realidad, sino que para competir tenemos que construirlo desde una economía verde. De nuevo, ahí esta provincia tiene elementos y ventajas competitivas muy grandes, con empresas que a la hora de hablar lo que es la economía circular, de la que ahora tanto se habla, son líderes en todo el ámbito gallego, por supuesto, pero también en el ámbito nacional. Tenemos que aprovechar esa posibilidad de trabajar en el ámbito público-privado en esos sectores donde lideramos, y al mismo tiempo, como decía antes, no dejar nadie atrás. Fijarnos en el sector de la hostelería, modernizarlo, modernizar el comercio y apoyarlo. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que nos toca ahora mismo. Lo que nos toca es construir un futuro mejor para todos desde la sostenibilidad, desde la sustentabilidad y desde la competitividad. Por sectores, Mazaira identifica estas potencialidades y estas líneas de actuación. Por sectores, ¿qué sectores son donde ha aguantado mejor la ocupación? Pues han aguantado sobre todo en la industria agroalimentaria. Pensemos que en términos interanuales, entre el tercer trimestre del año 20 y el del 2019 llega a crecer por encima de un 40%, y también destacan servicios profesionales, porque ahí entran todos los elementos de gestoría, todo lo que es trabajo administrativo, que sin duda todo lo que es el ámbito de los ERTES, todo lo que es la complejidad laboral ha introducido, y también el ámbito de la educación. Se han adelantado las contrataciones de este curso y esto se refleja claramente en la EPA. El sector de la hostelería y del comercio, aunque nosotros lo digamos que es menos relevante que en otros ámbitos, tiene un peso significativo en todas las economías provinciales y autonómicas de España. Está por encima de los 10 puntos en lo que es Ourense. Por lo tanto, es muy relevante no dejar atrás a nadie. Es muy relevante que esos sectores tengan una inyección de liquidez. Es muy necesario que desde las administraciones públicas haya ese apoyo, y que también se combine desde el punto de vista de la sociedad civil. Debemos de ayudar esos sectores más complicados para que a partir de ahí podamos salir todos de la crisis, bueno, hacia un modelo que pueda ser mejor y sostenible, ¿no? Si usted tiene pensado comprar un coche, se fijará en el precio, se fijará en la estética, en las prestaciones, en un montón de cosas, pero ¿y en la utilidad? Hoy en Economía del Medio Ambiente nos va a ofrecer algunas claves a la hora de adquirir un vehículo nuestra colaboradora e investigadora Susana Bayo. Hola, hoy en Economía del Medio Ambiente vamos a hablar de movilidad sostenible. Recordemos que ya hemos hablado en otras ocasiones que la mejor movilidad es aquella que tiene cero emisiones de CO2, y eso es caminar y la bicicleta. También es cierto que en el caso de que las distancias sean grandes, tenemos la siguiente alternativa, el uso de transporte público. Es verdad que a veces, aunque podamos practicar movilidad sostenible, en muchos casos necesitamos el uso de un vehículo privado, y hoy vamos a hablar de ello. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántos kilómetros de media vamos a recorrer al año? Si usted recorre una media de 5.000 kilómetros al año, ya le puedo decir directamente que no necesita comprarse un coche, porque le va a ser más rentable cuando necesite uno. Si es un desplazamiento largo, probablemente alquilar un vehículo, o simplemente, si tiene un uso más corto, más reducido, poder alquilar un taxi, que también es una opción. En el caso de que a partir de los 5.000 kilómetros necesitemos un uso habitual de nuestro vehículo privado, que es necesario pues, para trabajo, para ocio en muchos casos, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuántos kilómetros andamos de media diaria? Si en nuestro caso no llega a más de 100 kilómetros diarios,
la alternativa más sostenible con el medio ambiente es un vehículo eléctrico de baja gama. En este caso podemos andar diariamente en él y cuando lleguemos a nuestro hogar podemos recargarlo por la noche, y si es en otro horario incluso podemos aprovechar la energía del sol instalando unas placas solares en nuestro hogar, con lo cual nuestras emisiones serían 0 emisiones de CO2. En caso de que nosotros anduviéramos diariamente más de 100 kilómetros, o aunque no anduviéramos diariamente más de 100 kilómetros, hiciéramos un uso en fin de semana de más kilometraje, no estaríamos servidos con ese vehículo. Entonces ya necesitaríamos un vehículo híbrido o un vehículo híbrido enchufable. Ustedes verán, cuanto más nombres les añadan al vehículo, más características, también más caro va a ser. También podemos preguntarnos si eso económicamente es caro a día de hoy. Se espera que el despegue, por decir despegue, quiero decir un abaratamiento general del vehículo eléctrico, llegue a finales del año 2021. Pero mientras no es así y mientras nuestro bolsillo no lo permita, hay otra tecnología, que es la utilización del gas licuado de petróleo o el gas, que nos va a permitir, con un arreglo muy barato en nuestro vehículo, en torno a 2.000 euros, poder utilizar un combustible más barato y que además tiene menos emisiones de CO2. Como ven, hay opciones. Tenemos las que son sostenibles con el medio ambiente, pero que a día de hoy precisan un abaratamiento, y también tenemos opciones que sin ser tan sostenibles, pues van en ese camino y tienen una formulación y son un camino de transición hacia el vehículo eléctrico. Desde luego, una economía hacia una transición verde tiene que basarse en impuestos medioambientales. Pensemos no solo en que suban el diésel, sino en el beneficio, el tributo que se obtiene, el beneficio que se obtiene de esa subida ese impuesto. Podría aprovecharse, por ejemplo, para dar subvenciones o para poder facilitar el acceso al coche eléctrico. Entonces, no pensemos que un impuesto a un carburante no puede tener otros muchos beneficios. A largo plazo seguro que los tiene. Y también hay otra cuestión, está la cuestión de salud. Pensemos que la contaminación en las ciudades en España genera de media al año por habitante un gasto alrededor de los 1.000 euros. Entonces, muchas veces hay gastos ocultos que no se ven y que sí que siguen estando ahí y son para todos. Punto y seguido, amigos. Hasta aquí las cuentas claras. En esta semana, a la vuelta de 7 días, más propuestas para seguir conectados a la realidad socioeconómica de la provincia. Hasta entonces, a disfrutar y a cuidarse.